El doctor Fernando Pliego Carrasco estudió la licenciatura y la maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. El doctor Fernando Pliego tiene una amplia experiencia en el desarrollo social y comunitario. Durante su trayectoria ha participado en diversos proyectos de desarrollo como vivienda popular y cooperativas de consumo. Desde 1991 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su amable invitación y a los organizadores de este foro La Verdad de la Familia. El 16 de agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su resolución de la acción de inconstitucionalidad 2010, y en el párrafo 340 dice: esta Suprema Corte concluye que no solamente no existen datos duros, sino que ni siquiera existen elementos que sustenten una duda razonable de que, con el nuevo alcance material del artículo 399 del Código Civil para el Distrito Federal, derivado de las reformas al diverso 146 del propio ordenamiento, se ponga en riesgo el interés superior del niño. ¿A qué se refería? A la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Dice, no hay elementos que sustenten una duda razonable. No hay elementos. Bueno, la ponencia esta es que voy a desarrollar que no solamente existían en 2010 algunos elementos, sino existían muchísimos elementos. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos que tomar esto muy en serio. Tenemos que tomar publicaciones científicas o de las entidades de gobierno que se basan en una estadística sólida. Esto son representativas de la sociedad. Por lo tanto, no son estudios que hicieron con 50 gentes, con 100, sino que son representativas de un método estadístico serio. Todas las demás no sirven. Claro que también hay investigaciones cualitativas, esas son muy buenas, pero las cualitativas no se puede concluir para la sociedad en su conjunto. Y también hay ideológicas, el 3, que son publicaciones, investigaciones que supuestamente representan a la sociedad, pero en realidad solo fueron seleccionadas de manera sesgada por métodos interesados. Entonces debemos tomar en cuenta publicaciones científicas que aparecen en los journals científicos, en las revistas dictaminadas por pares, en varios países, nada más, y que son estadísticamente representativas. Todo lo demás, las cualitativas que son buenas no sirven para esto, y mucho menos las ideológicas. ¿Qué hace una encuesta representativa? Debe ser una muestra aleatoria, o sea, se seleccionan las cosas por métodos no sesgados. Entonces se seleccionan las casas de manera aleatoria y se va a hacer entrevista a la población, según las regiones del país, la cantidad de población, etc. El tamaño de la muestra debe ser suficiente, o sea, deben ser encuestas de 800 casos o más, dado que algunos tipos de familias son muy pequeños. Entonces, al menos 800 casos. Y después, esta vez muy complicado, la 3, significación estadística. Bueno, matemáticamente debe ser los resultados suficientes y suficientemente diferentes. Pero dejemos esto. Entonces, vamos a tomar en cuenta primero, ¿qué podemos saber con los datos duros? Los datos duros basados en estudios serios. Primero, que la familia es la institución sociocultural más importante en las sociedades democráticas. Fíjense, según la encuesta mundial de valores, la que se hizo de 2010 a 2014 en 51 países. 51 países.
La familia fue considerada por el 90.7% de los entrevistados como una institución muy importante. 90.7% dijo, en promedio en los 51 países. El trabajo solo 60.8%. La religión, el 48%, amigos, 46%, el tiempo libre, 36%, y la política, 14%. No quiere decir que no sea importante la política, pero en las prioridades de los ciudadanos de los 51 países, que eran de África, Asia, América Latina, Europa, países muy desarrollados, medianos y pobres, países de diferente tradición histórico-jurídica, etcétera. Si tomamos la encuesta, la parte de México, esta encuesta la hace gente del ITAM, gente muy seria. Aquí en el país, 97.6% dijo que la familia era muy importante. El trabajo, 87%, somos trabajadores. La religión, 58%. Los amigos, 38%. El tiempo libre, 59%. Y la política, 17%. Así, aquí sí es importante decir eso del tiempo libre, más de la mitad dice que es muy importante. Eso ya saben a qué se debe las pachangas. Sí. Ahora fíjense, nada más rápido, de esto de la importancia de la familia. Según la encuesta de Capital Social en Medio Urbano de 2006 que levantó el Instituto Nacional de Salud Pública con la Secretaría de Desarrollo Social y se entrevistaron a 8.800 personas, la familia es la institución que brinda más confianza en la sociedad. En México le dieron 8.8% de calificación y abajo están todas las demás. Pasaron muy bien el ejército, las escuelas, las universidades de panzazo el presidente y reprobaron las fuerzas, la policía, etcétera. Dice otra encuesta que hizo el Sistema Nacional, el DIF, a 4.600 personas, que la familia es el principal apoyo en problemas económicos. Cuando uno tiene necesidad de apoyo, no va a la banca, no va al prestamista, va a un familiar, porque debajo del 56% está todos los demás. Entonces, aunque es la mitad, lleva notoriamente más. La familia es el principal apoyo de las personas con discapacidad. Cuando tenemos necesidad de cuidar a un enfermo, nos dicen los médicos que es muy importante que la familia esté junto al enfermito, que desde luego si está en el sanatorio es fundamental, y que mucho de la intención y de la disposición proclive al suicidio en enfermos con situaciones graves es el abandono afectivo de su familiar. %86% lo dice. La siguiente, por favor. Cuando tienen que cuidar a un niño, esto es la misma encuesta, ¿dónde se le deja? No se contrata como en las escuelas, como lo dicen las películas norteamericanas, una alumna que anda buscando ingresos. No, se le lleva a la abuelita, a la hermana, sobre todo. Eso lo dice el 86,4% de los entrevistados. La siguiente, por favor, la siguiente. Dice, la familia es la principal fuente de apoyo emocional por el cariño que se recibe. Lo dice el 76,2% de los entrevistados en una encuesta que hizo el DIF en 2005 a 23,000 personas. Por favor, la siguiente, 76%. O sea, ¿dónde entra la terapia? La terapia es sobre todo la mamá. Eso pasa en Holanda, en Noruega, en Chile, en Perú, en México. La terapista es la mamá. Entonces, cuando un hijo en la adolescencia, que empiezan a tener muchos problemas, que con la novia, que con el novio, viene la hija y quiere hablar con la mamá.
Y no, la mamá no saca su agenda y dice, a ver, hija, hasta pasado mañana a las 7. Pues claro que no. Es luego. Ahora, esta cosita ayuda mucho, porque ahí se puede uno tuitear con el hijo si tiene un problema. Pero es claro. Imagínense si las familias, en México la mitad de las familias son pobres, y los hijos, y no tuviera la mamá esa función, pues imposible la terapia. Es cierto que algunas familias lo hacen mucho mejor que otras. En la encuesta de gobernación de 2008 a 4.300 personas, pues apareció que la familia es el principal espacio donde se decide por quién se vota. Lo dice 50% de los entrevistados. Dirán ustedes, la mitad. No, pero abajo de eso están todos los demás. La mitad, no es cierto que en la familia no se discute. En la familia se toma, la mayoría de la población toma las decisiones más importantes por quién vota. ¿Qué opina sobre este tema público, etcétera? Entonces tiene funciones muy importantes. Entonces, todos estos hechos nos habla de la importancia de la familia. Aquí nos reunimos no por un tema semejante. Y la importancia de la familia no tiene que ver con qué partido político le van ustedes, y no tiene que ver a qué religión le van. La importancia de la familia es un hecho social que se debe imponer a la conciencia de la gente consciente de los procesos sociales y de lo que sucede en la vida. No dejen, y esto lo desarrolló muy bien el doctor Jorge Trasloceros, no dejen que los embauquen con la idea de que piensan así porque son religiosos. No tiene que ver con esto, es un hecho social que se impone a la conciencia cuando se es transparente sobre los procesos sociales, sobre el origen de uno y sobre el destino de uno. Es un proceso entero, es un fenómeno enteramente laico, que después las religiones lo recrean. Pero no lo inventó la religión, es un dato, un hecho social. El segundo hecho social que debemos de tener en cuenta es que en la actualidad hay una presencia cada vez más frecuente de diferentes tipos de familia, de diferentes tipos de hogar. El 34% de la población joven de 18 a 29 años de edad estaba casada. En 2014, en menos de una generación, bajó a 18.9%. Y los jóvenes adultos que vivían en un unión libre pasó de 14 a 21%. En solo 14 años hay un cambio impresionante en la forma de vida de pareja del muchacho adulto común de este país, en menos de una generación. En 1980 había 4.4 divorcios por cada 100 matrimonios. Subió a 7.2 en 1990, 7.4 en 2000, 15.1 en 2010. Ahorita va en 18. Por cada 100 matrimonios, 18 divorcios. Y eso sin contar las disoluciones de los que cohabitan en unión libre. Entonces la cantidad debe ser enorme. Son cambios muy profundos. Estos cambios los observamos en todas las sociedades democráticas que se analizan, donde existen datos serios. En Australia, en 2007, 76.8 de las parejas vivían juntas antes de casarse. Esto sigue teniendo muchos problemas. En Gran Bretaña, en 2008, 44% de las mujeres tuvieron sus hijos sin haberse casado. En Estados Unidos de América, en 2013, 32% de las familias con hijos menores de edad estaban encabezadas por mamás y papás solos. ¿Y saben cuántos de los que vivían de los afroamericanos? 63% de las familias con niños menores, con hijos menores de edad, viven con la mamá sola o el papá solo. 63%. Son cambios impresionantes.
Entonces surge una pregunta, que es el hecho 3. ¿Las familias de tipo diferente tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos? Si usted acostumbran ver la serie Modern Family, pues no pasa nada. Si ustedes ven un programa de telenovela en las horas pico, 9, 9:30, no pasa nada, no sucede nada. Y con eso me estoy evidenciando de que a veces las veo. Sí, pues a veces las veo y a veces me pico. Pero la pregunta es esa: ¿pasa o no pasa nada? Entonces unos dicen, no pasa nada. Más aún es signo de la modernidad. Pero, ¿qué sabemos con seriedad? Miren, en 2010, y pongo como corte 2010 porque fue la época en que salió la resolución de la Suprema Corte, al menos encontré 351 estudios científicos. Estudios publicados en revistas académicas o en entidades oficiales de 13 países democráticos. Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Holanda, Japón, Noruega, México, Perú y Reino Unido. Todos están basados en encuestas representativas de 800 casos o más, o en datos de tipo censal. Y todas fueron realizadas de 1995 en adelante. 351. Ahorita, dentro de pocos meses, va a aparecer en internet la información, pero vamos a tener los datos de 460 publicaciones y de 16 países, incluye también Alemania, Corea del Sur y Rusia. Aquí están las publicaciones por país, hay 30 de Australia, 5 de Brasil, de Canadá 59, etcétera, 351. En México había pocas. Al meter toda esa información, fueron 3.300 registros de información estadística. Resultó que el 84.9% de los registros señalan que las familias donde el hombre y mujer están casados y las familias donde los niños viven con papá y mamá tienen un bienestar significativamente mejor que en comparación con cualquier otro tipo de familia. Y lo contrario, solo 1.2%. Entre otros estudios, sí muestran que los hombres casados tenemos más diabetes. Le entramos más al refri y pues eso es así que le hacemos. Pero es sistemático, es impresionante. No le estoy hablando de que hay el doble, el triple. No, hay 60 veces más el porcentaje de niños que viven mejor cuando viven con su papá y su mamá y cuando la población se casa. Entonces, cuando sale la Suprema Corte de Justicia de que no hay evidencia, o miente deliberadamente o es ignorante. No hay otra. Pero después vuelvo sobre ese tema. Y esto pasa en todos los rubros analizados. En educación, ,8.9% de los registros dicen que los niños cuando viven con su papá y su mamá tienen menos deserción escolar, tienen mejor desempeño en lectoescrituras y en matemáticas, etcétera, y menos problemas dentro de la escuela. Seguridad física, bueno, 87% dice que hay menos enfermedades porque los hombres casados, especialmente cuando nos casamos, nos cuidamos más. O sea, le damos menos al viernes de pachanga o al sábado, especialmente los hombres. ¿Sí? Como nos cuidamos más, también cuidamos más de lo que comemos, con todo y la diabetes. Los padres e hijos se llevan mejor cuando están los dos.
Las parejas se llevan mejor cuando están casadas. Ahorita voy a ver, por ejemplo. Salud sexual y reproductiva. Hay menos embarazos adolescentes cuando las niñas viven con papá y mamá. Esto en los países, en todos los que se ha analizado, hay menos embarazos adolescentes y menos enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la niña y el niño tienen la imagen de una interacción entre sus progenitores. Aumenta notoriamente el embarazo adolescente cuando las niñas no viven con su papá y con su papá. Salud mental, hay menos depresión, ansiedad, etcétera. ¿Le pueden pasar a la siguiente lámina, por favor? Otro. Salud física. Entre otras cosas, como la gente se cuida más, hay menos ataques al corazón, etcétera. Ingresos y trabajo, como la familia es más estable, se junta más el dinero, aunque sea poco, y hay más mejor situación. Como hay mejor acumulación de dinero en la familia, la vivienda mejora. Hay menos consumo de drogas y la gente se dice que está más contenta. Aunque ahí sí hay que ser muy claro lo que me dijo un alumno de la universidad. Me dice, profesor, corrección, son menos tristes. Bueno, los casados somos menos tristes, está bien, se acepta. Eso no quiere decir que no haya muchos problemas y los conocemos de manera personal en nuestra experiencia directa e indirecta. ¿Quién no conoce que hay muchas familias con papá y mamá casados que tienen problemas, empezando por la propia? Pero los problemas incrementan notoriamente en los otros tipos de familia. No es cierto esa idea de que los divorciados se sienten mejor en promedio que los casados. No es cierto, porque hay un grupo de familias casadas cuyo nivel de bienestar es tan fuerte que contrapesa el nivel escaso de bienestar en otras familias con papá y mamá, y entonces en promedio es superior a los divorciados, solteros, etcétera, viudos. La que sigue, por favor, la siguiente lámina. Otro. Y esto se muestra en todos los países. En Australia el 86%, en Brasil el 86%, Canadá el 88%, Chile el 96%, aunque hay pocos estudios, Colombia 100%, aunque hay pocos, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Japón, México, Noruega y Perú. En todos sucede lo mismo. Esto quiere decir que por encima de nuestras diferencias de tradiciones políticas, religiosas, culturales, etcétera, hay un piso común en la condición humana transcultural que compartimos. Entonces, el pensamiento multiculturalista es algo muy valioso. Desde luego, es muy valioso. Pero por encima de eso, o si quieren el sustrato de eso, compartimos una condición todos, que la estabilidad y la fuerza de nuestras relaciones fundamentales a nivel de familia impactan igual de bien en cualquier país. Seamos asiáticos, africanos, europeos, americanos, de países ricos, medios o pobres. La siguiente, por favor, hasta la otra lámina. Eso son lo que dice lo contrario. Sigue, por favor. Nada más unos ejemplos. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones hogares en México de 2006, que se entrevistó a 83,000 mujeres, dice lo siguiente. La siguiente, por favor. Que las mujeres casadas civil y religiosamente de 15 años o más, el 7.9% mencionaron algo terrible, que en ese año los habían golpeado o maltratado su marido. Algo terrible, espantoso. La que sigue, por favor. Pero sin embargo, las que vivían en cohabitación libre había un 80% más. No es cierto que la cohabitación libre refuerza la protección, las garantías democráticas.
Lo que sabemos en México y en todos los países donde se ha analizado el tema es que la cohabitación libre refuerza las tendencias abusivas de los varones. La que sigue, por favor. Esta encuesta la mandó el Congreso de los Estados Unidos en 2006 y es diferencia proporcional del abuso sexual contra niños en los distintos tipos de familia. Se tomaron 16.800 casos, la coordinó el doctor Sedlak. Se piensa que ese solo año hubo 130.000 casos de abuso sexual en Estados Unidos. La que sigue. La que sigue. Si tomamos, no, nada más así, espérense. Si tomamos los niños que viven con papá y mamá biológicos casos, hay situaciones espantosas de abuso sexual. Pero si viven con padrastros o madrastras, sube 8.5 veces la proporción de casos. Ambos padres en cohabitación libre, 4.7 veces más. Si viven con la mamá o el papá y vive en cohabitación libre con otro, 19.7 veces más la proporción de casos. Mamá o papá solo 4.7 veces y personas diferentes a sus padres 8 veces. Es espantosa. Entonces, la idea de que no, que es una cosa meramente fruto de la pluralidad democrática, no es cierto, no tiene base en Estados Unidos. La que sigue, por favor. La que sigue. Noruega, 1982, 2000 cuantos, se tomaron a todos los niños que nacieron en ese país. Ahí hay estadísticas de todo porque el gobierno cobra muchos impuestos, pero los regresa en calidad. Cuando los niños viven con papá y mamá, 8.9% habían cometido delitos. Pero cuando vivían en otro tipo de familia, padres divorciados, separados o solos con segundas nupcias, 21.5%. En Noruega, que está contemplada como en una de las 3 sociedades con más desarrollo social de todo el mundo, buenas escuelas, buenos centros deportivos, etcétera. Perdón. Si eso sucede en Noruega, ¿qué sucederá en nuestros barrios pobres de América Latina y de México? Es impresionante la diferencia. Impresionante. Y hay que decir que este estudio está controlado multivariadamente. O sea, presentaron los datos, pero los controlan por nivel educativo, nivel de ingresos, etcétera. Y se da esto. La que sigue. La que sigue, por favor. México 2002-2006. Encuesta nacional sobre los niveles de vida de los hogares, 8.400 hogares. Esta encuesta la coordinó la Ibero y el CIDE. Cuando los niños viven con ambos padres, el 9% había desertado en la escuela de 2002 a 2006. Pero cuando su mamá era divorciada o separada, subía a 17.4%. Ese estudio también es multivariado. La que sigue, por favor. Les presenté ahorita 4 casos. Pero acuérdense que el conjunto de la información señala que el 82% de los registros mencionan que las personas viven mejor cuando están casadas y los niños cuando viven con su papá y su mamá. Y solo el 1.2 señala lo contrario. El último hecho social que quiero comunicarles es que en las sociedades democráticas el vínculo de pareja entre hombres y mujeres es lo determinante. Fíjense, 99% de los hogares encabezados por parejas están integrados por un hombre y una mujer casados o viviendo en unión libre. 99%. La que sigue, por favor. Y las parejas del mismo sexo solo conforman 0.15 a 1.22% de los hogares con parejas del mismo sexo. La que sigue, por favor. Por lo tanto, la relación hombre-mujer es la que determina el bienestar y los problemas de bienestar en las sociedades democráticas. No quiere decir esto que se esté segregando, es un hecho. El problema de la relación a nivel de familia y de pareja en nuestras sociedades es el problema enormemente de cómo se relaciona un hombre y una mujer. ¿Y por qué? Porque es una cuestión numérica. Miren, en Alemania en 2009, según el Buró de Censos de allá, solo 3 parejas de cada 1000, eso significa 0.3, era pareja del mismo sexo.
En Australia, 7 de cada 1000 en 2011, según la Oficina de Estadísticas. En Brasil, 1.5 de cada 1000. Y hay que decir que ese censo, porque este es dato censal, lo hicieron bajo la demanda de conocer a las parejas del mismo sexo. Canadá, 6 de cada 1000 en 2006. Estados Unidos, 9.4 de cada 1000, la que sigue. Holanda, 1.22, Irlanda, 0.24, México, 0.34, o sea, 3.4 casos de cada 1000. Nueva Zelanda, 0.71 y Reino Unido, 1.2. Vamos a suponer que fueran más. Y probablemente estas cosas tienen errores. Pero no existe información científica que muestre que hay semejanzas funcionales o demográficas entre las parejas formadas por hombre y mujer y las parejas del mismo sexo. No existe ningún estudio basado en datos clínicos o estadísticamente representados que muestren lo contrario. No existe. La que sigue, por favor. El estudio más importante apenas lo tuvimos en 2012, el de Mark Reinerus, que apareció en la revista Social Science Research. ¿Qué dice este estudio? La que sigue, por favor. No, aquí ya no se alcanza a ver. Bueno, cuando las parejas son del mismo sexo, hay un aumento notorio en las experiencias de abuso sexual contra la niñez. Hay experiencia de relaciones sexuales por la fuerza, pensamientos suicidas recientes más frecuentes, mayor contracción de enfermedades de transmisión sexual. La que sigue, por favor. Hay mucho más desempleo. Asisten más frecuente a terapias de pareja, a terapias psicológicas. Son más dependientes de la ayuda pública. Hay menos logros académicos. Hay relaciones más complejas, conflicto en la familia, menor nivel de salud física, mayor depresión, mayor consumo de sustancias aditivas, mayores arrestos judiciales. Y esta lo repetimos en los 4 estudios que existen actualmente. O sea, tenemos todas las investigaciones que muestran que los niños viven mejor con mamá y papá, y preferentemente si están casados. Y todos los niños que viven en otro tipo de familia tienen una situación en desventaja. Lo que muestran los estudios estos es ya específicamente, vamos a tratar el tema niños que han vivido con parejas del mismo sexo, y sucede lo mismo. Tenemos el estudio de Mark Reinerus en Estados Unidos de 2012, el de Douglas Allan en Canadá en 2013 y los de Paul Sullins en Estados Unidos en 2015 y 2016. Son los 4 estudios que hay específicamente, pero repiten el patrón de los otros, que dicen que los niños con papá y mamá viven mejor. Por lo tanto, la estructura familiar que más se aleja de vivir con papá y mamá biológico son las parejas del mismo sexo. Oigan, pero yo conozco una familia que tiene una mamá sola y se llevan muy bien. Sí, eso es cierto, pero en promedio no sucede así. Oiga, es que yo conozco una pareja y muchas parejas de hombre y mujer casados que se llevan muy mal. Pues se llevan mucho más mal y violentamente cuando están en cohabitación libre en promedio. Oiga, yo conozco un padrastro que quiere a los hijos como suyos. Sí, efectivamente, pero muchos no los quieren como suyos. Entonces, no estoy juzgando casos individuales, estoy juzgando promedios. Esta es la deserción escolar en menores de 6 a 17 años en 3 tipos de hogar. La que sigue es 3.7 veces mayor cuando viven en México en hogares con parejas de hombre-hombre y 2.9 veces mayor cuando viven en hogares de parejas de hombre y mujer. Esto aparece en mi libro Vuelvo a repetir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
que no existen diferencias. Solo quedan dos preguntas. ¿O son ignorantes voluntariamente? Y así lo digo. La Suprema Corte es ignorante voluntariamente. O sea, deliberadamente está mintiendo. O está maiciado. O es un ignorante. Y ese es un problema muy grave. La que sigue, por favor. Nada más pongo dos ejemplos y con eso yo termino. La base de datos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia es tal vez la mejor base de datos sobre publicaciones que les pasa a los niños cuando viven con parejas del mismo sexo. Y lo presentan, tiene su portal y muy bien. Presentan 78 publicaciones. Me puse a revisar una por una. Y dicen ellos, solo 74 dicen que no pasa nada a los niños. Solo 4 dicen que sí. Me metí a estudiar todas. ¿Saben esas 74 publicaciones que son? De 50 casos, de 100. No representan nada. Y después meten metaanálisis, así le llaman, recopilación, llenas también de publicaciones sin representatividad alguna. Y las 4 que menciona son las que que menciona que si hay problemas son las que le cité. O sea, si yo fuera maestro de esos, ya los hubiera reprobado en primer año de estadística. ¿Qué les pasa? ¿Cómo pueden meter encuestas hechas a modo? Algunos de los estudios saben dónde recopilaron a la gente de los círculos gay. Sería como que yo voy a hacer una investigación de los católicos y los voy a entrevistar a la misa de las 12 y además a solo los que participan en un grupo parroquial. Y entonces dijo, caray, los católicos son bien entrones. O sea, ¿cómo hacen una encuesta? Es que es inconcebible que anden publicando eso. Híjole. Y después la encuesta de la Universidad de Melbourne hizo entrevista a muchos niños y concluyó lo mismo. ¿Y saben de dónde obtuvo toda su muestra? Ese es el estudio más famoso que hay, de los círculos gay. O sea, mienten, pero estos sí mienten deliberadamente, porque estos sí saben qué estudios no. Entonces, concluyendo, se debe proteger en una democracia todo tipo de familia y hay que proteger los derechos y la situación de esos niños, y especialmente si tienen más vulnerabilidad. Pero no existe ninguna información que permita equiparar los tipos. No existe ni ningún estudio encontrado basado en encuestas representativas que los muestren como equivalentes. Cuando tratamos este tema, tratamos un tema desde el punto de vista de la razón y es impresionante cómo nos asiste. Muchas gracias. Agradecemos enormemente al doctor Fernando Pliego Carrasco, que desde la investigación sociodemográfica nos ha mostrado magistralmente varios hechos sociales que nos ayudan a conocer y reconocer verdaderamente a nuestra sociedad. Como nos indicó, la familia es la institución que brinda más confianza y firmeza a la sociedad. El segundo hecho social, que existen diferentes tipos de hogares, que existen cambios profundos. Esto es un hecho innegable. Tercer hecho social, que los diferentes tipos de familia tienen diferentes consecuencias en el bienestar de niños adultos, según los diferentes países de las sociedades democráticas analizadas en el estudio de Pliego en los 5 continentes. Y por último, que el vínculo de pareja entre hombre y mujer es determinante. Esta unión es el factor de bienestar más grande de las sociedades democráticas y que hay que proteger el bienestar de los niños independientemente del tipo de hogar donde se encuentren.